Hola, ¿qué tal a todos aquellos que nos siguen a través de estas redes sociales? Mi nombre es Marco Medina, seminarista de la diócesis de Brownsville, y el día de hoy quisiera cerrar este trabajo que con semanas anteriores hemos estado haciendo, empezando con la Semana de la Familia de la Preparación, donde tuvimos un programa de Llamados para Amar, un programa de radio. Después se convirtió en la tercera semana de la familia ya establecida. Después se dieron las prácticas de la tercera semana de la familia con el Padre Francisco. Después se convirtió en evangelización online por diferentes seminaristas de filosofía y teología. Y ahora esta semana que nos acompañó diferentes jóvenes y seminaristas también a lo largo de esta semana, que estuvieron aportando reflexiones que nos ayudaran a nosotros a identificarnos con nuestra espiritualidad de ser católicos. Y el día de hoy viene un tema muy especial, porque el tema del que hablaremos el día de hoy a todos nosotros pues nos interesa por ser católicos, y sobre todo por ser el día en el que nosotros celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte. Y es que este sábado es un sábado de reflexión, porque estamos ante la tumba de nuestro Señor, reflexionando acerca de que tal vez las promesas del Señor no se fueran a cumplir, ¿verdad? Estar como los apóstoles, algunos de ellos dudosos de su palabra. Sin embargo, viene a bien que nosotros recordemos acerca de por qué nosotros somos católicos, cuál es el sentido de nuestra existencia en el consentimiento nosotros de ser cristianos, de seguir a Jesús. Y para esto yo creo que viene a bien un tema clave, que es la resurrección de nuestro Señor. Y es especialmente ahí donde podemos entender nosotros qué es el sentido de ser católicos, porque podemos decir nosotros que el ser católico simplemente es el hecho de tomar una religión, una espiritualidad, convertirse en santos y es todo, ¿verdad? Pero no, nuestra religión, el ser católicos, tiene como meta la resurrección. Esa resurrección que es la que nos ofrece el Señor, y que muchas de las personas se han burlado, o muchas personas mofan, ¿verdad?, con la resurrección. Pero sobre todo hay que entender en un principio la diferencia entre reencarnación y resurrección, ¿verdad? La reencarnación, que otras religiones utilizan este término. Sin embargo, lo que nosotros estamos hablando aquí es la resurrección de nuestro Señor. O sea, reencarnar es volver a la vida, ¿verdad? Pero resucitar es nacer con un cuerpo glorioso. Eso es lo que nosotros creemos, que después de nuestra muerte, cuando seamos juzgados en su segunda venida de nuestro Señor, ahí entonces recibiremos la resurrección, que es estar en la gloria de nuestro Señor, un cuerpo glorioso. Y es que, fíjense que muchas personas entienden por esta parte de la resurrección de simplemente algo, un término vago, ¿no? Pero la resurrección no es un término, sino es una promesa que nos hace el Señor, y especialmente el día de hoy, donde nos invita a nosotros a vivir la vida de Dios de una manera totalmente diferente, una manera de la que nosotros tengamos la esperanza de creer en algo, pero sobre todo aquí es en alguien, ¿no? Esta esperanza, por ejemplo, en esos tiempos de pandemia, en esos tiempos difíciles, es importante que nosotros tengamos en cuenta que solamente hay alguien que nos puede dar esperanza de que todo va a estar bien, que después de la tormenta la calma ya vendrá. Y esta esperanza de la que nosotros, la Iglesia, nos propone, es la esperanza de la resurrección, la esperanza de un mundo mejor, la esperanza de que algo va a permanecer para bien, y esa es la vida eterna. Y es que enormemente es difícil hablar de la resurrección, queridos hermanos, y especialmente en estos términos de resurrección, la palabra misma resurrección de Jesús, porque son términos que no tenemos en nuestra experiencia, y de que decimos, ¿cómo puede ser posible este término de la resurrección, ¿verdad?, hincar o ser factible
con nuestra propia vida, viendo que hay tanto sufrimiento, viendo que hay tanto dolor, viendo que hay tantas personas que cometen tantos errores. ¿Cómo es posible de que el término resurrección sea acomodado dentro de la Iglesia Católica? Bueno, hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia, 2020 años, que el Señor promete la resurrección como un medio de salvación, o sea, que nosotros triunfaremos en el cielo, que la tierra no es nuestra meta. Eso es en principio, ¿no? Que la tierra, por eso es tan difícil que nosotros entendamos ese término de resurrección, porque pues no podemos compararlo con nada aquí en la tierra, porque no tenemos esa comparación, por ejemplo, de decir, a lo mejor comparar un futbolista con otro futbolista, un cantante con otro cantante, pero la resurrección no la podemos entender de esa manera. Por eso, ¿qué pudiera ser que nos ayudaría a entender el término de resurrección? Bueno, primeramente hay que entenderlo y hay que decir sin miedo que es parte de una promesa divina. Y sobre todo, que esta promesa divina de la que nosotros estamos hablando es una promesa que se cumple fielmente en las Sagradas Escrituras a través de la revelación que hace nuestro Dios. Y es ahí donde el Señor se nos revela y nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esta revelación que nos la hace sentir propia y donde el Papa Juan Pablo II nos recalca: no tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo de salir al mundo, no tengan miedo de ser ustedes, no tengan miedo de cambiar, no tengan miedo sobre todo de tener una experiencia diferente a la que el mundo nos ofrece. Y es que el mundo nos ofrece experiencias básicas, temporales, que simplemente se acaban en un 2x3, pero la experiencia que nos invita el Señor es una experiencia que está más allá de nuestro pensamiento, más allá de lo que nosotros consideremos lo más preciado. La resurrección transforma todo, absolutamente todo, y nos da un sentido pleno, que es el sentido de vivir eternamente, pero en la presencia de Dios, sin sufrir, sin problemas, sin obstáculos, sin tener que preocuparnos de nada. Esa resurrección de la que hablamos es la que nos invita el Señor Jesús. Y es que, fíjense muy bien, hay un pasaje de Lázaro, y si ustedes recordarán el pasaje de Lázaro, cuando hablamos de la resurrección de Lázaro, sin embargo está mal dicho, ¿verdad? Porque él no resucitó, sino volvió a la vida, o sea, revivió, ¿verdad? Que es totalmente diferente a la resurrección. Entonces, aquí el sentido con Lázaro es simplemente diferente, es un hecho significativo de Jesús que hace por su amigo. Sin embargo, lo que estamos hablando de resurrección es el sentido pleno de nuestra existencia, o sea, todo lo que nosotros creemos como católicos, absolutamente todo se va encaminado a la resurrección. O sea que nosotros no podemos entender nuestra fe católica, el ser cristiano no podemos entenderlo sin tener nosotros en nuestro corazón el sentido de la resurrección. Todos nosotros, papás, hijos, hermanos, sea la profesión que nosotros tengamos, la vocación que nosotros habíamos elegido de parte de Dios, todo esto tiene sentido en la resurrección. Nada de lo que nosotros absolutamente tengamos no va a tener sentido si no tenemos en mente que algún día vamos a resucitar con nuestro Señor. Y es que primeramente necesitamos una cosa, la iniciativa. ¿Qué quiere decir? Que reconocer a Jesús es reconocerlo como aquel que se manifiesta entre nosotros. Y es que a pesar de las circunstancias es muy difícil, ¿no? Es muy difícil el decir, ¿cómo es posible de que Jesús esté presente en medio de nosotros en este sufrimiento? Aquellas personas que están sufriendo o que han perdido un ser querido, ¿cómo es posible de que Jesús esté presente? Pero sin embargo, esto lo cuenta mismo Lucas, que al decir que sus ojos estaban como cegados, que no podían reconocerle, o Juan, al narrar que María, que solo quería ver a Jesús, cuando la tiene a un lado se cree que es el jardinero y le pregunta a María Magdalena, ¿no? Es necesaria una iniciativa de Jesús. Entonces nosotros no podemos decir, ¿verdad?, que creemos plenamente en la resurrección si no es por iniciativa del Señor.
Entonces, para creer en la resurrección, primeramente necesitamos la iniciativa de nuestro Señor. Que nuestro Señor nos llame, que nuestro Señor nos motive, pero sobre todo que nuestro Señor nos haga saber, ¿verdad?, de su amor y de su cariño y su comprensión. Y es que la iniciativa produce sobre todo reconocimiento, es decir, darse cuenta de aquel que tenían delante es el mismo con el que habían convivido. Hay veces que no podemos nosotros sentirnos parte de este reconocimiento del Señor en nuestro mundo, en nuestra gente, pero el día de hoy yo les invito a que cada uno de ustedes reflexione acerca de su ser cristiano, el ser religioso, el ser católico. ¿Qué es lo que me hace a mí creer en la religión? ¿Qué es lo que a mí me hace creer en el Señor? ¿Qué es lo que a mí me hace creer en toda su palabra? Porque pudiera ser que sintamos algo muy bonito dentro de nosotros y que digamos, yo creo porque siento bonito, porque tengo maripositas en el estómago, yo creo porque a lo mejor una persona me dijo que hay que creer, yo creo diferentes cosas que nos van a venir a la mente. Sin embargo, hay una cosa que debemos de tener en cuenta, ¿verdad?, que es la convicción de creer porque verdaderamente lo que hay en nuestro interior sea lo que Jesús haya depositado y nosotros hayamos desarrollado. No podemos nosotros desarrollar una fe viva, una fe capaz de contrarrestar todo el dolor y sufrimiento del mundo si no tenemos en nuestro corazón esta iniciativa del Señor. Es por eso que debemos nosotros pedir al Señor que nos llene con su espíritu para poder reconocerlo en medio de nosotros. Y es que así esto nos va a llevar a nosotros a una misión especial, que es el ser católico, ¿no? La palabra católico es el término griego kataholikon, que significa hacia todas partes, porque muchas personas dicen, no, pues ser católico es como una distinción, ¿no?, de otra secta protestante. Sin embargo, la palabra católico, kataholikon, es la misión. O sea, nos llamamos católicos porque es nuestra misión, ¿verdad? Kataholikon significa hacia todas partes, católicos. Entonces no somos nosotros un producto de leche o un producto de pan, ¿no? Que dicen, pues este es el tal producto de dulces, ¿verdad? Este es el otro, este sabe más bueno, este sabe más agrio. Nosotros no somos esto, ¿verdad? La religión católica tiene su nombre porque es la misión que nosotros tenemos encomendada: ir a todas partes y predicar el evangelio. Y yo creo que el que nosotros entendamos el sentido de resurrección por iniciativa quiere decir que nosotros estemos dispuestos a recibir el mensaje del Señor en todo momento y en cada parte de nuestro existir. ¿Y cómo nosotros podemos tener esa iniciativa de recibir al Señor? Porque la iniciativa de Él, comunicarla, pero la iniciativa de nosotros es tener el corazón abierto en el sentido de estar a la escucha de lo que diga el Maestro. Y es que el significado de la resurrección de Jesús no es otra cosa, sino que nosotros entendamos que todo lo que está aquí en la tierra es temporal, que esta no es nuestra meta, que la meta a la que nosotros estamos llamados es la meta del cielo. Y fíjense muy bien, en el libro de Jeremías, al comienzo del capítulo 12, vemos cómo el profeta se encara al Señor diciendo: aunque tú, Señor, llevas la razón cuanto discuto contigo, quiero proponerte un caso, porque prosperan los impíos y viven en paz los traidores, le pregunta Jeremías. Esta experiencia de la que vive Jeremías es una experiencia que se vive hoy en día y que mucha gente se pregunta: ¿por qué muchos buenos sufren, verdad? ¿Y por qué los malos a veces tienen mejor vida? Bueno, es que la constancia de la vida no está basado en cuánto tengas o cuánto no tengas, tengas la mejor salud o no tengas la mejor salud. Esta vida es temporal, esta vida tiene la decisión de elegir entre el bien y el mal, pero la vida que nos va a llevar a nosotros y nos va a proyectar hacia la vida eterna es la vida de hacer el bien, sobre todo desde nuestra propia persona, dirigirnos hacia Dios con nuestra propia experiencia de vida, pero sobre todo de elegir la promesa de nuestro Señor, que es la resurrección. Y es que recordarán que en el segundo capítulo de Macabeos se relata la muerte de 7 hermanos y su madre. Es allí donde
ante la tortura y el triunfo del mal, se atisba la idea de que aquello no quedará así, porque Dios es reivindicador, porque Dios es aquel que nos lleva sobre todo a que controlemos nuestras pasiones, ¿no? Y en este sentido quisiera hacer una pausa y sobre todo aclarar esta duda de por qué el Señor, ¿verdad?, permite tantas cosas malas y por qué mucha gente se retira de la iglesia. Esta idea mala de nuestra mente que tenemos en que decimos, pues no, ¿verdad? Es como Dios, el Dios de amor, va a permitir esto simplemente porque tenemos la libertad de elegir nosotros. Esa experiencia de la libertad, a veces, fíjense, a veces queremos ser libres, pero a veces queremos que Dios, ¿verdad?, sea que apriete las tuercas de todos. Pues no puede ser así, porque la libertad que nos da el Señor es completa, ¿verdad? Podemos elegir el bien y podemos elegir el mal. Y aquí hay una palabra muy clave donde el Señor nos relata que nos deja a todos nosotros y que nos deja su espíritu y no nos deja solos. Y es cuando está en la cruz, cuando dice, ¿verdad?, el Santo Evangelio, donde dice que ya estando en la cruz, el Señor inclinó la cabeza y nos dejó su espíritu. Es tanto ahí donde tenemos que entender cada uno de nosotros que el Señor nunca nos ha dejado solos, que el Señor está a cada paso de nuestro vivir, de nuestra existencia. Muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos apartados, nos sentimos rechazados por muchas personas. Han visto el día de hoy en la existencia cómo doctores, como enfermeras, como personas han sido rechazadas porque están infectadas. Pero vean cómo es la gente, ¿no? Vean, antes rechazábamos a la gente por clase, antes por raza, por diferentes cosas, y ahora es por la enfermedad esta, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel nosotros estamos de humanidad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos para hacer sentir la presencia del Señor en nuestras vidas? Es que primeramente no podemos arreglar nuestra vida, ¿verdad?, si nuestro principio, que es el Señor, no está bien claro en nuestra mente. Si nuestro principio, que es Dios, no está claro en cada paso de lo que damos, entonces nuestra vida va a ser un desastre. Nuestra vida nos va a valer un pepino, ¿verdad? Nuestra vida no va a estar firme. ¿Por qué? Porque el principio creador, el principio divino que es Dios, no está bien claro en nuestra existencia. Y por eso debemos nosotros encontrar, sobre todo el día de hoy, este principio de amor que nos lleva a entender la resurrección desde un punto de vista, que es la muerte. Muchas personas tenemos miedo a la muerte y es un sentido, pues, es un sentido humano. Pero el día de hoy nos invita a pensar en esos tiempos difíciles acerca de cuál es el sentido de nuestra existencia, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que sigue después de la muerte? Si algún día llegara a pasar esta muerte, a lo mejor en temprana edad, a lo mejor después, a lo mejor mañana, pasado mañana, en unas horas, solo Dios sabe, pero simplemente, ¿qué es lo que nosotros dejamos atrás y qué es lo que nosotros creemos hacia adelante? Es lo que a nosotros nos confronta la resurrección del Señor. Esta resurrección no es simplemente algo que se haya inventado la iglesia, ¿no?, sino que la promesa del Señor que se engloba en toda la religión católica y que nos lleva a su promesa. Yo les invito entonces a reflexionar acerca de esto. ¿Qué dejamos atrás? Les invito a pensar, aquellos que me escuchan o me escucharán, ¿qué es lo que dejamos atrás si algún día llegara nuestra muerte? Dejamos una huella, no una huella acerca de lo material, acerca del dinero, acerca de la herencia. ¿Qué les dejas tú a tus seres queridos en el corazón? Los recuerdos se van, la ropa pues la pueden amontonar, pero tú, tu persona, ¿qué es lo que dejas atrás? Y sobre todo, basado en esto, ¿qué es lo que tú miras hacia adelante? ¿Cuál es tu creencia de qué es lo que sigue después de esta vida?
Si nosotros decimos nada es lo que creo, nada es lo que dejo, pues hay un problema grande. Ahí es cuando viene el miedo a nosotros a decir yo no quiero morir. Pero sin embargo, cuando una persona está segura de lo que deja en cuanto, ¿verdad?, a la huella, yo les dejo esto a mis familiares o les dejo esto a mis personas conocidas. ¿Por qué? Porque les dejé un aprendizaje bueno acerca de cómo ser felices en la vida a través de los mandatos de Dios. Y sobre todo porque creo en el futuro, creo que el Señor me va a resucitar y vamos a resucitar todos juntos. Estas dos creencias magníficas que debemos de nosotros de tener en cuenta. Fíjense, les leo algo. Un poeta dice así: hoy cuento 52 años y en ellos cuento otros tantos entierros míos. Mi infancia murió irrevocablemente, murió mi niñez y murió mi juventud, murió mi mocedad y también murió mi edad varonil. ¿Y cómo llama la vida a una vejez que es sepulcro, donde yo propio soy entierro de 5 difuntos que he vivido? ¿Por qué pues desearía vivir sepultura de mi propia muerte? Ninguna cosa me da más horror que el espejo en el que me miro. Fíjense, una de las cosas pues que a nosotros nos da escalofríos es decir, ¿qué es lo que he hecho en mi vida? ¿No? Mirar el pasado y decir, ¿qué es lo que he hecho de mi existencia que no me hace creer en la resurrección, ¿verdad? Pero yo les invito, la resurrección del Señor es para todos. El día de hoy el Señor, en la noche, ya para amanecer, va a resucitar, ¿verdad? La resurrección, bueno, no va a volver a resucitar porque sus acciones son eternas. Sin embargo, la iglesia lo celebra para invitarnos a todos a regresar al redil de decir, ¿qué es mi fe? ¿En qué me ayuda mi fe en mi vida? Y muchos de nosotros jóvenes estamos pues desconsolados, no estamos nosotros seguros de qué es lo que creemos por el simple hecho de decir que lo que nosotros creemos no lo entendemos y lo que nosotros creemos no lo sabemos. Lo sé por mi abuelita, lo sé por tal persona, pero yo no lo sé por convicción, o yo no lo estudio, o yo simplemente pretextos que tenemos. Debemos entonces, queridos hermanos, pensar en nuestro destino, pensar en lo que nosotros seremos, pensar en grande. Pensar en grande no es estar loco, ¿verdad? Pensar en grande, pensar en el bien morir no es estar loco. Pensar en grande es prevenir, pero sobre todo es creer en la promesa de nuestro Señor, que es la resurrección. La resurrección es, en sencillas palabras, el Señor nos va a tomar, nos va a cubrir con su manto, vamos a permanecer en Él y vamos a resucitar con Él, con el cuerpo glorioso, el cuerpo sin defectos, el cuerpo mejorado. Vamos a resucitar sin problemas, sin dolencias, sin obstáculos, sin nada de situaciones malas en esta vida. Eso es la resurrección. Es un deleite hablar de resurrección, pero también es una oportunidad para pensar en nuestra responsabilidad que tenemos acerca de lo que creemos y lo que somos en relación con nuestra idea de la religión católica. Porque si nosotros tenemos en cuenta, ¿verdad? Así como dice el otro poema que dice, Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clama. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar. Dos cuestiones que nos hacen estremecernos y nos hacen dudar de la presencia del Señor. Que a lo mejor el Señor nos quita un ser querido, que a lo mejor el Señor, ¿verdad?, permite ese tipo de situaciones difíciles, pero no debemos de perder de vista lo más grande que es la promesa del Señor, que todo esto es temporal, que va a pasar, eso lo promete el Señor y lo va a cumplir, porque durante 2000 años Él lo ha cumplido.
Ahora el Señor nos invita a nosotros a creerle verdaderamente. Pero es que creer no es simplemente decir en la cabeza, yo te creo, Señor. Creer es hacer tuya la palabra del Señor. Creer es meter en tu corazón, ¿verdad? Meter en tu corazón, hacer garras ese mensaje del Señor dentro de ti. Meditarlo, volverlo a meditar y volverlo a meditar. Y, ¿verdad?, ponerlo en práctica. Como con las obras de nuestro diario vivir con los demás. La muerte de un ser querido es una de las cosas más serias del día de hoy. Y sobre todo porque podemos decir miles de cosas acerca de la muerte de alguien. Hay una parte de mí que se ha marchado contigo, y hoy que no te tengo a ti, me siento menos conmigo. Tras quitarme la presencia, vuelvo el tiempo a circular, y ya me amenazar con perder también la ausencia. Ya me acostumbro y pierdo tu ausencia, y yo quisiera pararlo en aquellos negros días en que el dolor al gustarlo me decía que vivías. Si queremos nosotros perder este miedo al decir, ¿qué será de mi vida después? Quitémoslo de la mente, quitémoslo del corazón, porque no hay ningún miedo, no hay ningún temor si estamos en las manos de Dios. Además, cada uno de nosotros tenemos que saber que la resurrección de nuestro Señor no es simplemente un show, no es algo que nosotros quisiéramos verlo como en un tipo telenovela, un tipo show, sino es verdaderamente una promesa que se tiene que cumplir en nuestra persona el día que nosotros respondamos con generosidad a su llamado. Y es que la materia, una de las cosas que tenemos que entender sobre la resurrección y que es magnífica, que es bella y que espero la compartan, es que la materia será transformada pero no abandonada. Eso es lo magnífico de la resurrección, que nuestro cuerpo, que el cristiano que predica, el cristiano que acepta la resurrección, es porque su cuerpo será cambiado, ¿verdad? Su cuerpo será cambiado en el sentido de transformación y no seremos abandonados. Es lo magnífico que el Señor, la promesa que nos hace es que no seremos abandonados, que nuestro cuerpo el día de la resurrección será transformado por completo. ¿Cómo suele pasar en casi todo nuestro pensamiento esta idea? Es muy difícil, ¿no?, de imaginarnos cómo será esta parte nueva de la resurrección. Sin embargo, el cristiano debe de tener en cuenta que el sentido de resurrección se cumple aquí en la tierra a cada paso que nos vamos acercando a nuestro Señor. Yo sé que en esos momentos es muy difícil acercarse a los sacramentos o imposible ir a las iglesias. Sin embargo, desde nuestra casa puede haber una transformación. Desde nuestra casa puede haber un cambio completo acerca de cómo nosotros estamos haciendo nuestra responsabilidad acerca del ser cristianos. Queridos hermanos, tenemos sobre todo algo tan importante que es la carne espiritual y muchos olvidamos, ¿verdad? Decimos, no, pues solamente nos preocupamos por el cuerpo, pero ¿y el espíritu dónde lo dejamos, no? Naturalmente tenemos la expresión de nuestro cuerpo, pero no mencionamos la carne espiritual como algo verdaderamente importante en nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos nosotros tener esa alegría y ese motivo de nosotros acercarnos al Señor en la parte espiritual, de hacer un cambio total acerca de nuestra vida. Es momento de que nosotros pensemos en ese cambio que nos va a llevar a nosotros a creer en la resurrección por completo. Hablar de la resurrección también es hablar de cambio del corazón. Hablar de la resurrección es hablar de cambio de nuestra vida desde esa tierra. O sea que la resurrección no es una varita mágica, sino es primeramente una decisión, primeramente una iniciativa de nuestro Señor. Segundo, una decisión de aceptar esa iniciativa, esa promesa de nuestro Señor. Y después
el cumplimiento de esa promesa que estaremos en el cielo con nuestro Señor. Por eso, para terminar, queridos hermanos, la fe en la resurrección no es solo el anuncio que se nos ha dado en un hecho, y que si le creemos y si no, sino que es el anuncio del significado de ese hecho. ¿Qué quiere decir? En la fe en la resurrección se da la respuesta a todas las preguntas que nos constituye como humanos. O sea, que en la resurrección se cumplen todas nuestras dudas. En nuestra resurrección, todas las dudas que tenemos acerca de nuestra existencia van a quedar saldadas. La fe en la resurrección, efectivamente, la oferta de la buena noticia, que es lo que significa la palabra evangelio. Ahí el Señor nos dirá todo lo que nosotros necesitábamos saber, pero sobre todo que en la resurrección gozaremos de la presencia divina y eterna de nuestro Señor. Esta visión es la que yo les he expuesto el día de hoy. El día de hoy, el sábado santo, estamos nosotros al pie del sepulcro, al pie donde Jesús está a punto de resucitar. Nosotros estamos como aquellos soldados sin saber que el verdadero Dios es el que a nosotros hemos crucificado y hemos derrotado, pero que en un 2x3 nos va a dar una sorpresa, que va a resucitar y nos va a demostrar que en verdad era nuestro Dios, que en verdad era el Rey del universo. Nosotros hoy en día, muchos de los jóvenes, y digo de los jóvenes en cuanto a mi edad, muchos de los jóvenes renegamos de la religión, renegamos del Dios. Sin embargo, nuestra idea está completamente errónea acerca de Dios. Pero aquel que se acerca, aquel que se impregna de la sabiduría de Dios, aquel que practica su religión como debe de ser, aquella persona da frutos buenos, y sobre todo la resurrección le ayuda a entender el sentido de nuestro vivir como ser cristianos. Después da un paso más y dice: el evangelio en la modernidad es más que una simple ideología. En la modernidad es más que una simple creencia. El evangelio es más que eso. El evangelio es una persona. El evangelio es Dios, pero sobre todo es una promesa, la resurrección. En realidad parece que todo lo que tenemos se vuelve polvo en nuestras manos cuando comparamos la resurrección con todo lo que tenemos en la vida. El día de hoy nos damos cuenta que el dinero no sirve para nada, que lo material no sirve para nada en cuestión de salvar nuestra vida. Pero sí sabemos y tengamos en cuenta que Jesús nos va a ayudar en todo, nos va a ayudar en cada momento de nuestra existencia. Les agradezco mucho por estar escuchando estas pláticas que hemos estado dando los seminaristas. El día de mañana será la clausura y todavía tendremos el día de hoy a las 8 de la noche la Santa Misa con el Padre Castillo, para quien guste acompañarnos. Y vamos a cerrar con una oración. Les invito en su casa a cerrar sus ojos y a orar conmigo para que el Señor nos ayude en este caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por todo lo que tenemos, por todo lo que somos. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza para seguir en esta vida. Danos esa iniciativa de la resurrección. Ayúdanos a saborearla en nuestra mente, en nuestro corazón. Que seas tú el que nos ayude a seguir en esta vida, entendiendo el sentido de nuestra existencia. Nunca te separes de mí, Señor. Nunca me dejes. Ayuda a los míos. Ayuda a entender a mi familia, a mis amigos, a quienes me rodean, que tú eres la meta, que tú eres el Rey, pero no un Rey
el que nosotros conocemos, sino un Rey porque todo lo puede, porque todo lo puedes cambiar, porque todo lo puedes hacer mejor, porque tú haces nuevas todas las cosas. Y así como tu promesa el día de hoy queda cumplida, resucitaste, venciste a la muerte, también algún día nos ayudarás a vencer nuestros problemas, nuestras actitudes, nuestros obstáculos, nuestras situaciones, nuestras enfermedades, porque así reinaremos contigo en toda la eternidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, buena tarde y recuerden, 8 de la noche, la Vigilia Pascual y la Misa de Resurrección.